Hay lugares en la tierra donde el silencio cuenta historias que la voz humana no se atreve a pronunciar. Lugares donde el suelo mismo está maldito, no por demonios o fantasmas, sino por los actos de los hombres. En la Sierra Madre Occidental existe un páramo donde nada crece, un círculo de tierra estéril que desafía a la naturaleza. Allí, donde alguna vez se alzó una iglesia de adobe, los viajeros nocturnos juran escuchar una voz, un susurro que se arrastra con el viento del anochecer. Es una voz suave, casi piadosa, que ofrece una sola cosa en la inmensa oscuridad: la comunión. Corría el año 1933. México era una nación de cicatrices frescas, un país que aún aprendía a caminar tras el cataclismo de su revolución. Lejos de las ciudades y sus promesas de progreso, en los pliegues olvidados de la sierra, el tiempo no corría, se arrastraba. Uno de esos pliegues era San Miguel de las Cruces, un pueblo que no aparecía en los mapas. 50 almas suspendidas en un lienzo de polvo y sol, unidas por la pobreza y una fe tan antigua y agrietada como la tierra que pisaban. En San Miguel no había ley más allá de la palabra de los ancianos, ni médico más allá de las hierbas y los rezos. No había caminos, solo veredas que se perdían en el laberinto de cañones y mesetas. Su único ancla, su único faro en la inmensidad de su abandono, era una pequeña iglesia de muros de adobe, coronada por una cruz de mezquite que se recortaba, esquelética, contra un cielo casi siempre blanco por el calor. Y a ese lugar, a ese fin del mundo, llegó un día un hombre que se hacía llamar simplemente Padre Antonio, un sacerdote joven, sin pasado, sin apellido, pero con unos ojos que prometían la salvación. Durante meses pareció que la promesa era cierta, hasta que Dios, o algo que se le parecía, dejó de escuchar, y el hambre comenzó a hablar en un idioma que todos, incluso los santos, podían entender. Nadie supo de dónde vino. Una tarde, cuando el sol teñía de sangre las crestas de la sierra, simplemente apareció caminando por la vereda del sur. Era alto y delgado, con una sotana negra que, aunque raída, estaba impecablemente limpia, un milagro en aquel mar de polvo. Su rostro era una contradicción, joven, de facciones finas y cultas, pero con una mirada que parecía haber presenciado el paso de los siglos. No traía equipaje, salvo una pequeña maleta de cuero y un breviario de tapas gastadas. Se presentó ante Ismael, el anciano que actuaba como patriarca no oficial del pueblo, con una voz serena y educada. Dijo que la diócesis lo enviaba para reabrir la iglesia, que había permanecido sin pastor por más de una década. Ismael, un hombre cuya piel era un mapa de sequías y desvelos, lo miró con la desconfianza propia de quien ha visto demasiadas promesas rotas. Pero en los ojos del joven sacerdote no había arrogancia, solo un fervor tranquilo y una extraña compasión. El pueblo lo aceptó como se acepta la lluvia tras una larga sequía, con una mezcla de júbilo y temor. El padre Antonio, como todos lo llamaron, no perdió el tiempo. Con sus propias manos, ayudado por los hombres del pueblo, reparó el techo de la iglesia, blanqueó las paredes con cal y limpió el altar, que había servido de nido para las golondrinas. Su energía parecía inagotable. Pronto, su influencia se extendió más allá de los muros del templo. Cuando el hijo menor de los Ramírez cayó con fiebres que ninguna curandera pudo aplacar, el padre Antonio pasó 3 días y 3 noches a su lado, aplicándole compresas de hierbas que él mismo recogió en el monte y susurrándole oraciones en un latín que sonaba como música. Al 4.º día, el niño despertó, débil pero vivo. Para el pueblo fue un milagro. Comenzó a enseñar a leer y a escribir a los niños en la sacristía, usando carbón sobre trozos de madera. Su paciencia era infinita. Mateo, un niño de 10 años, huérfano y tímido, se convirtió en su sombra, en su sacristán. El padre Antonio le enseñó las respuestas de la misa,
el cuidado de los ornamentos y, más importante, lo trató con una dignidad que el pequeño jamás había conocido. Mateo lo adoraba con la devoción pura y ciega de la infancia. Incluso los más escépticos empezaron a ceder. Elena, una viuda joven cuya amargura era tan afilada como su inteligencia, lo observaba desde la distancia. Había perdido a su esposo en una disputa de tierras años atrás y su fe se había secado junto con sus lágrimas. Veía al padre Antonio repartir el poco maíz que tenía, a menudo quedándose él sin comer. Lo veía escuchar las confesiones de los demás durante horas, absorbiendo el dolor del pueblo como una esponja. Una tarde, él se acercó a ella mientras remendaba una red de pesca. «Esa red necesita un buen nudo, Elena», dijo él, su voz suave. «Y este pueblo necesita más que nudos y rezos, padre», respondió ella sin levantar la vista. «La fe es el nudo más fuerte de todos. Ata el alma al cielo. Mi alma no tiene interés en atarse a nada. El cielo se llevó a mi esposo y me dejó con una boca que alimentar y una tierra que no da fruto». El padre Antonio se sentó a su lado, en el polvo. No le habló de resignación ni de planes divinos. Le habló de las estrellas, de cómo los antiguos marineros las usaban para encontrar su camino en la oscuridad. Le explicó que cada estrella era un sol, quizás con mundos girando a su alrededor. Habló con la erudición de un académico y la sencillez de un campesino. Elena, por primera vez en años, sintió que alguien no solo la oía, sino que la escuchaba. Así, el padre Antonio tejió su presencia en el corazón de San Miguel de las Cruces. Se convirtió en su médico, su maestro, su juez y su confesor. Era el centro alrededor del cual giraba la frágil existencia del pueblo. Las misas dominicales se llenaban. Su voz, al entonar los salmos, parecía hacer vibrar los viejos muros de adobe, llenando el aire de una esperanza que era casi tangible. San Miguel había encontrado a su Salvador. O eso creían. La primera señal fue el viento. Cambió. Dejó de ser la brisa fresca que bajaba de las cumbres al atardecer y se convirtió en un aliento caliente y seco que levantaba remolinos de polvo rojizo. Luego, el cielo se blanqueó, perdiendo su azul intenso por una pátina lechosa y hostil. Y después, simplemente, dejó de llover. Pasó un mes. Los maizales, que apenas habían comenzado a brotar, se pusieron amarillos y se doblaron sobre sí mismos, como ancianos vencidos. Los arroyos se convirtieron en hilos de lodo y luego en cicatrices de piedra y arena. La tierra, una vez fértil en las vegas del río seco, se agrietó, abriendo fauces que parecían clamar al cielo mudo. El padre Antonio organizó procesiones. El pueblo entero caminaba detrás de él, con la imagen de un santo polvoriento a cuestas, cantando rogativas mientras el sol caía sobre ellos como plomo derretido. El sudor se mezclaba con el polvo en sus rostros, creando máscaras de desesperación. Las oraciones del padre Antonio en la iglesia se volvieron más largas, más intensas. Su voz, antes serena, adquirió un filo febril. Hablaba del desierto, de los 40 años de los israelitas, de la prueba de la fe, del sacrificio de Abraham. Dios nos prueba porque nos ama, tronaba desde el púlpito. Nos pide que demostremos que nuestra devoción es más fuerte que nuestros cuerpos. Nos pide un sacrificio, un verdadero sacrificio para santificar esta tierra y hacerla digna de su misericordia. Los animales fueron los primeros en caer. Las vacas, con los costillares marcados y las miradas vacías, se desplomaban en el campo. Las cabras, más resistentes, comían cortezas de árboles hasta que no quedó nada. El olor a carroña se mezclaba con el del polvo. Ismael, el viejo, miraba el horizonte cada mañana, buscando una nube, una sola mancha gris en el lienzo implacable del cielo. Pero el cielo permanecía vacío, indiferente. La gente comenzó a pasar hambre. Las reservas de maíz se agotaron. Se comían raíces, cactus, cualquier cosa que pudiera engañar al estómago.
Los niños lloraban por las noches, un coro lastimero que se extendía por todo el pueblo. Fue entonces cuando ocurrió la primera desaparición. Un arriero de un pueblo vecino que había pasado la noche en San Miguel. Su mula fue encontrada atada a un poste, pero de él no había ni rastro. La gente murmuró que se habría perdido en la sierra, buscando un paso mejor, o que quizás un puma lo había atacado. Nadie le dio demasiada importancia. La muerte era una vecina constante. Pero el sermón del padre Antonio ese domingo fue extraño. Habló de la Eucaristía de una manera que nadie había oído antes, no como un símbolo, sino como una realidad literal y aterradora. «Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros», recitó, sosteniendo la hostia en alto. Sus ojos brillaban con una luz febril. ¿Entendéis la profundidad de estas palabras? No es una metáfora, es una promesa. Cristo nos dio su propia carne para que pudiéramos vivir. El sacrificio supremo. La comunión es el acto de consumir lo divino para volvernos divinos. Para que la vida continúe, algo debe ser entregado. La carne alimenta a la carne. El espíritu se alimenta del espíritu. Elena, sentada en la última banca, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La forma en que el padre Antonio miraba la hostia, la forma en que sus labios se movían al pronunciar la palabra carne, era voraz. Miró a su alrededor. Los otros rostros estaban extasiados, hipnotizados por la promesa de salvación en medio de su miseria. Solo ella pareció notar la oscuridad que se agazapaba bajo la superficie de aquellas palabras sagradas. La sed de la tierra era terrible, pero Elena comenzó a sospechar que en el corazón de su sacerdote estaba naciendo una sed mucho más profunda y antinatural. La sequía no cedía. Se había convertido en el estado natural de las cosas, una presencia opresiva que dictaba cada pensamiento y cada acción. El hambre ya no era una visita, era un miembro más de cada familia. Y la gente, como las hojas secas de un árbol moribundo, comenzó a caer. El siguiente en desaparecer fue un hombre llamado Jacinto, un solitario que vivía en una choza en las afueras del pueblo. Nadie lo echó de menos durante 2 días. Fue Ismael quien, preocupado, fue a buscarlo. Encontró la puerta abierta, un cuenco de frijoles resecos en la mesa y la hamaca vacía. No había señales de lucha, ni rastro de sangre. Era como si Jacinto se hubiera desvanecido en el aire polvoriento. El miedo, un reptil frío, comenzó a deslizarse por las callejuelas de San Miguel. La gente empezó a cerrar sus puertas al anochecer. Las conversaciones se volvieron susurros. Las miradas eran recelosas. ¿Lobos? ¿Bandidos? ¿O algo peor? El padre Antonio redobló sus esfuerzos. Organizaba rezos comunitarios cada noche en la iglesia. La luz de las velas creaba sombras danzantes en los rostros demacrados de los fieles, que se aferraban a sus palabras como un náufrago a una tabla. Él hablaba de la comunidad como un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre, decía, su voz resonando en el silencio. Y cuando un miembro es sacrificado por el bien del cuerpo, todo el cuerpo se fortalece. Debemos estar unidos. Debemos compartir nuestro pan, nuestro dolor y nuestra salvación. Algunos son llamados a dar y otros a recibir. Es la ley divina. 2 semanas después, desapareció una joven, Ana. Era conocida por su costumbre de ir al río seco al amanecer a buscar las últimas gotas de agua filtrada. Su cántaro fue encontrado roto junto a un pozo seco. El pánico se apoderó del pueblo. Ahora no era un forastero ni un ermitaño. Era una de ellos, una hija. Elena observaba. Su mente, afilada por la pérdida y la supervivencia, conectaba puntos que otros no veían. Notó que las desapariciones ocurrían siempre en la noche previa a que el padre Antonio repartiera un pan especial durante la misa. No era la hostia, era un pan oscuro,
denso y extrañamente saciante que él mismo horneaba en la pequeña cocina detrás de la sacristía. Decía que era una receta antigua, rica en nutrientes, para mantenerlos fuertes. Y era cierto. Quienes lo comían sentían una energía renovada, un calor que no venía del sol. Pero Elena también notó otra cosa. Mientras todo el pueblo se consumía, volviéndose espectros de piel y hueso, el padre Antonio mantenía su vigor. Su piel no estaba reseca. Sus ojos no estaban hundidos. De hecho, parecía más robusto. ¿De dónde sacaba su sustento? Lo vio una noche, desde la ventana de su choza, arrastrando un saco pesado y abultado hacia la iglesia. La luna era una astilla pálida, y la figura del sacerdote era una silueta negra, moviéndose con un propósito terrible. No era maíz lo que llevaba en ese saco. El maíz se había acabado hacía semanas. Decidió hablar con Ismael. Lo encontró sentado en el porche de su casa mirando la nada. «Ismael, algo está mal», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Todo está mal, Elena. Dios nos ha abandonado. No es Dios, es el padre Antonio». Ismael la miró, sus ojos nublados por el cansancio. «Es un hombre santo, nos está manteniendo con vida». ¿A qué costo? Jacinto ha desaparecido. Ana ha desaparecido. Y él cada día está más fuerte. ¿No lo ves? ¿Y ese pan que nos da? ¿De qué está hecho? Son hierbas, raíces, comenzó Ismael, pero su propia voz sonaba hueca, sin convicción. Anoche lo vi. Llevaba algo a la iglesia. Algo pesado. Ismael, la gente desaparece y él nos alimenta. El anciano se quedó en silencio por un largo rato, el peso de la sospecha de Elena cayendo sobre él. Era una idea monstruosa, impensable. Contradecía todo en lo que creían. El padre Antonio era su única esperanza. Acusarlo era como acusar a Dios. Y sin embargo, la lógica fría y brutal de las palabras de Elena resonaba con una verdad innegable. El rebaño estaba menguando, pero el pastor parecía prosperar. Mateo, el pequeño sacristán, vivía en un mundo de lealtad y miedo. Amaba al padre Antonio. El sacerdote había sido la única figura paterna que había conocido, el único que le había mostrado amabilidad. Pero el niño también veía cosas, pequeñas cosas que no encajaban. Veía las manchas oscuras en el suelo de la sacristía, manchas que el padre Antonio limpiaba con una furia silenciosa usando ceniza y lejía. Olía el extraño aroma que a veces emanaba del pequeño horno de adobe, un olor dulzón y metálico, muy diferente al del pan de maíz. Y había notado las nuevas herramientas que el padre Antonio guardaba en un baúl de madera bajo el altar. Cuchillos largos y delgados, de un filo reluciente, y una pequeña sierra de carnicero. Cuando preguntó para qué eran, el padre Antonio le sonrió y le dijo que eran para preparar el Cordero de Dios. Una noche, el padre Antonio le dio a Mateo una orden inusual. «Mateo, después de las vísperas, quiero que te vayas a casa y no vuelvas hasta el amanecer. Esta noche tengo asuntos sagrados que atender, oraciones privadas que requieren soledad absoluta». El tono del sacerdote era amable, pero había un matiz de acero en su voz que no admitía réplica. Mateo asintió, pero una semilla de curiosidad y temor había sido plantada en su corazón. ¿Qué oraciones requerían tal secreto? Esa noche, el niño no pudo dormir. Daba vueltas en su petate, la imagen de los cuchillos brillantes grabada en su mente. Impulsado por una fuerza que no podía nombrar, una mezcla de devoción y una terrible premonición, se levantó y salió a la noche silenciosa. Se deslizó por las sombras del pueblo fantasma, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre la tierra endurecida. La iglesia se alzaba como un mausoleo bajo la luz enferma de la luna. Una débil luz anaranjada se filtraba por las grietas de la puerta de la sacristía. Mateo se acercó, con el corazón martilleando contra sus costillas. Se agachó y pegó el ojo a una rendija en la vieja madera. Lo que vio no tenía sentido. El padre Antonio no estaba rezando.
Estaba de espaldas a la puerta, inclinado sobre la pesada mesa de piedra que usaban para preparar las flores del altar. Llevaba un delantal de cuero manchado. Sus brazos se movían con un ritmo constante y metódico. Y cantaba, pero no era latín. No eran los salmos ni los himnos de la misa. Era un canto gutural, bajo, lleno de chasquidos y sílabas que parecían pertenecer a un idioma olvidado y oscuro. Se mezclaba con el sonido rítmico de un cuchillo golpeando la piedra. A la luz de un par de candiles, Mateo vio retazos de la escena. Un brillo metálico, el color rojo oscuro de la carne cruda, la blancura de un hueso. El olor que se filtraba por la grieta era el mismo que había percibido antes, pero ahora era abrumador. El olor de una carnicería mezclado con el incienso rancio que impregnaba las paredes. De repente, el padre Antonio se detuvo. Se quedó completamente quieto, como un animal que ha sentido la presencia de un depredador. Lentamente, comenzó a girar la cabeza. Mateo contuvo el aliento, el terror helado paralizando sus miembros. Sabía con una certeza absoluta que le heló la sangre, que el padre Antonio sabía que estaba allí, que lo había sentido. El niño no esperó a ver su rostro. Se levantó y corrió. Corrió como nunca antes en su vida, sin mirar atrás, con el sonido de aquel canto profano persiguiéndolo en la oscuridad. No corrió hacia su choza. Corrió hacia la casa de Elena, la única persona en el pueblo cuya fe no era ciega. Esa noche, el niño entendió que el Cordero de Dios no era una metáfora y que el hambre del padre Antonio no se saciaba con pan. Cuando Mateo, sin aliento y temblando, llegó a la puerta de Elena y le contó entre sollozos lo que había visto, la viuda sintió cómo la terrible certeza que había estado creciendo en su interior finalmente florecía en un horror puro. Ya no era una sospecha, era la verdad. Elena tomó al niño y corrió a casa de Ismael. Irrumpieron en la choza del anciano, quien se despertó sobresaltado. Con la voz temblorosa de Mateo y la firmeza desesperada de Elena, la historia fue contada. Cada detalle, desde los cuchillos hasta el canto blasfemo, cayó en el silencio de la habitación como una piedra en un pozo. Ismael, finalmente, vio el patrón completo: la llegada del sacerdote, la sequía, los sermones sobre el sacrificio, las desapariciones, el pan milagroso. Todo encajaba en un mosaico de una perversidad tan profunda que la mente apenas podía concebirla. «Tenemos que hacer algo», dijo Elena, su voz un siseo. «Tenemos que detenerlo». «¿Cómo?», murmuró Ismael, su rostro pálido bajo la luz de la luna. «Es el padre Antonio. La gente lo sigue. Si lo acusamos de esto nos tomarán por locos, o por herejes. Entonces la gente morirá», replicó Elena. «Uno por uno, hasta que no quede nadie». Decidieron reunir a los pocos hombres que quedaban, los que aún tenían fuerza para pensar por sí mismos. Fueron de puerta en puerta, en la oscuridad, susurrando la terrible verdad. Algunos los miraron con incredulidad y miedo, pero otros, aquellos que también habían albergado dudas silenciosas, escucharon. Al amanecer, un pequeño grupo de no más de 10 personas estaba reunido, armados con machetes y azadas, su resolución endurecida por el terror. Pero llegaron tarde. Cuando el sol comenzó a despuntar, tiñendo el cielo de un rosa pálido, la campana de la iglesia comenzó a sonar. No era el llamado habitual a la misa matutina. Era un repique lento, casi fúnebre, que resonó en el silencio del pueblo. Y luego, la voz del padre Antonio se elevó, amplificada por la quietud del alba. «Hijos de San Miguel, vengan, el día de la salvación ha llegado. Hoy celebraremos la verdadera comunión. Hoy nos haremos uno con Dios, en cuerpo y alma. El hambre terminará para siempre». Su voz era magnética, poderosa, llena de una alegría extática y terrible. Las puertas de las chozas se abrieron y la gente, los más débiles, los más desesperados, los que no habían sido advertidos, comenzaron a salir,
caminando como sonámbulos hacia la iglesia. Eran apenas una veintena, los últimos restos del pueblo. Ismael, Elena y su pequeño grupo corrieron hacia la plaza, gritando advertencias. «No entren. Es una trampa. Deténganse». Pero sus voces se perdieron. Los ojos de los fieles estaban fijos en la puerta abierta de la iglesia, donde el padre Antonio los esperaba, con los brazos extendidos en una bienvenida paternal. Su sotana estaba limpia, su sonrisa era radiante. Parecía un verdadero ángel de luz. Uno a uno, los aldeanos entraron en el templo. Cuando el último hubo cruzado el umbral, el padre Antonio se volvió. Su sonrisa nunca vaciló, y las pesadas puertas de mezquite se cerraron con un golpe sordo y definitivo. Un instante después, se oyó el sonido inconfundible de una tranca de hierro cayendo en su lugar. El grupo de Ismael se abalanzó sobre las puertas golpeándolas con sus herramientas. «¡Abran! Padre Antonio, abra la puerta». Desde el interior, solo llegó el sonido del padre Antonio comenzando la misa. Su voz se elevaba en el canto del introito, pero debajo de ella se escucharon los primeros gritos. No eran gritos de éxtasis religioso, eran gritos de sorpresa, de dolor y de un terror primordial. Los que estaban fuera martillaron la madera hasta que sus manos sangraron, pero las viejas puertas, reforzadas por el propio sacerdote, resistieron. Los gritos en el interior se intensificaron, mezclándose con el sonido de los cánticos del padre Antonio, que ahora habían derivado hacia aquella lengua oscura que Mateo había oído. Era una letanía de horror, una sinfonía de salvación y masacre. Luego, gradualmente, los gritos cesaron, reemplazados por un silencio pesado y antinatural. Solo la voz del padre Antonio continuaba, ahora en un murmullo tranquilo y satisfecho, como si estuviera dando las gracias después de un banquete. Afuera, bajo el sol que ahora brillaba con una indiferencia cruel, los pocos supervivientes se quedaron mirando la puerta sellada de la iglesia, sabiendo que habían sido testigos del fin de su mundo. La última misa en San Miguel de las Cruces había terminado. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Un silencio absoluto, denso, que parecía presionar desde los muros de la iglesia. El sol subió en el cielo, calentando la madera de las puertas, pero ninguna vida se movió en el interior. El pequeño grupo de supervivientes, Ismael, Elena, Mateo y apenas 5 hombres más, se quedó paralizado en la plaza. Una pequeña isla de humanidad en un océano de horror. Pasaron horas. Nadie se atrevía a irse, nadie se atrevía a acercarse demasiado. Finalmente, fue Ismael quien habló. Su voz ronca por el polvo y la desesperación. «Tenemos que entrar». Les llevó el resto del día. La puerta era una fortaleza. Usaron un tronco como ariete, golpeando una y otra vez. El sonido de la madera contra la madera era el único latido del pueblo muerto. Cada golpe era un esfuerzo agónico, impulsado por la necesidad de saber, por la necesidad de confirmar la pesadilla que ya vivían en sus mentes. Cuando el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el mundo de un rojo sangriento, la tranca finalmente cedió con un crujido atronador. La puerta se abrió hacia adentro, revelando la oscuridad del interior. Un olor nauseabundo los golpeó, una mezcla empalagosa de incienso, sangre coagulada y carne cocida. Por un momento, nadie se movió. Luego, Ismael, encendiendo un candil, dio el primer paso. El interior de la iglesia era una escena de un infierno tranquilo. Las bancas estaban volcadas. Ropas rasgadas y algunos guaraches solitarios estaban esparcidos por el suelo de tierra. Pero no había cuerpos. Ni uno solo. La atención de todos se centró en el altar. La luz del candil danzaba sobre su superficie de piedra. Estaba manchado de un color oscuro y profundo, un carmesí casi negro que se había empapado en la roca porosa. Las manchas no eran de vino de consagrar. Eran demasiado espesas, demasiado opacas. Sobre el altar,
El cáliz de plata estaba volcado y a su lado descansaba uno de los cuchillos de carnicero del padre Antonio, su hoja inmaculadamente limpia, como si acabara de ser pulida. Mateo, a pesar del terror, se sintió extrañamente atraído hacia la sacristía. Empujó la pequeña puerta y levantó su propia vela. La habitación estaba casi vacía. El baúl de las herramientas estaba abierto y vacío. La mesa de piedra había sido lavada, pero en las grietas aún se podían ver restos oscuros. Y el horno de adobe en la esquina estaba frío, pero una fina capa de ceniza gris y blanca cubría el suelo a su alrededor. Entre la ceniza, algo pequeño brilló. Mateo se agachó. Era un diente de leche. Lo reconoció. Pertenecía a Rosita, la hija menor del herrero. Elena, mientras tanto, encontró algo detrás del púlpito, medio oculto por una cortina. Era el breviario del padre Antonio. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de anotaciones en los márgenes, escritas con una caligrafía febril y apretada. No eran comentarios teológicos, eran recetas. Descripciones detalladas de cortes de carne, tiempos de cocción, hierbas para enmascarar sabores, y junto a cada receta, un nombre: Jacinto, Ana, y así, una lista que recorría a casi todo el pueblo. La última página contenía una sola frase, escrita con una tinta más oscura: Consumatum est, está consumado. Del padre Antonio no había ni rastro. Había una pequeña puerta secreta detrás del altar, oculta por un tapiz, que llevaba a una cueva en la ladera de la colina. Había escapado, desapareciendo tan misteriosamente como había llegado, dejando atrás solo el eco de su festín. Salieron de la iglesia mientras la noche caía por completo. No dijeron nada, no había nada que decir. Se quedaron en la plaza, los últimos 7 habitantes de San Miguel de las Cruces, mirando el templo profanado, que ahora parecía una tumba abierta. Habían sobrevivido, pero su hogar había sido devorado. La historia de San Miguel de las Cruces no termina con la huida del padre Antonio, ni con el macabro descubrimiento en la sacristía. Ese fue solo el final del festín. La verdadera agonía, la que se mastica lentamente, comenzó para los 7 que quedaron atrás. Porque a veces el verdadero infierno no es ser devorado, sino ser el único que recuerda el hambre del depredador. El silencio entre ellos era pesado, denso como la tierra de un cementerio. Ya no era el silencio cómodo de los vecinos de toda la vida. Era un abismo de terror compartido, donde cada uno estaba atrapado en su propia isla de espanto. Mateo fue el primero en romperlo. Su voz, normalmente firme y resonante, era un susurro roto. «Tenemos que irnos», dijo sin mirar a nadie en particular, sus ojos fijos en la puerta abierta de la iglesia, como si esperara que la figura del padre Antonio emergiera de nuevo de las sombras. Isabel, una joven del pueblo que temblaba a su lado, se abrazó a sí misma. «¿Irnos? ¿A dónde, Mateo? Esta es nuestra casa. Nuestra casa es una tumba», replicó él, con una dureza que sorprendió a todos. Se volvió hacia ella, y a la luz de la luna vieron el pánico puro en sus ojos. Cada rincón de este pueblo, cada casa vacía, es un recordatorio. Él se los comió a todos, a nuestros amigos, a nuestra familia. ¿Cómo puedes querer quedarte aquí? Un anciano llamado Elías, cuya esposa había sido una de las primeras en desaparecer, se apoyó en su bastón. Sus hombros estaban hundidos por un peso mayor que el de sus 80 años. El muchacho tiene razón. No hay nada para nosotros aquí, solo fantasmas. Pero la idea de abandonar todo lo que conocían era tan aterradora como la verdad que acababan de descubrir. Una joven comenzó a sollozar en silencio. Su prometido, Jacinto, era uno de los nombres en el libro del padre Antonio. «Mis padres están enterrados en ese cementerio. Mi vida está aquí». La discusión se prolongó durante lo que parecieron horas. El miedo a lo desconocido luchaba contra el horror de lo conocido. ¿Qué harían?
ir a la ciudad más cercana, a Santa Clara, a un día de camino a pie. ¿Y qué dirían? ¿Nuestro sacerdote nos ha estado sirviendo a nuestros vecinos en la comunión? Los encerrarían, los llamarían locos. La enormidad de su situación los aplastaba. No solo habían sido víctimas de una atrocidad impensable, sino que estaban condenados a no ser creídos jamás. Finalmente, el agotamiento y el miedo tomaron una decisión por ellos. Acordaron pasar la noche juntos en la casa más grande del pueblo, la más alejada de la iglesia. Nadie quería dormir solo. Nadie quería cerrar los ojos en su propia cama, en su propia casa vacía, donde el eco de las risas de los que ya no estaban era más fuerte que cualquier grito. Se atrincheraron como si esperaran un asedio. Bloquearon la puerta con muebles, cerraron todas las ventanas, encendieron todas las lámparas de aceite que pudieron encontrar, luchando contra las sombras que parecían retorcerse y tomar formas familiares en la periferia de su visión. Nadie durmió. Se sentaron en la sala de estar, un círculo de rostros pálidos e insomnes. Cada crujido del suelo de madera, cada silbido del viento en el exterior, los hacía sobresaltarse. Escuchaban, esperando oír los pasos tranquilos y medidos del padre Antonio, regresando para terminar su obra. Isabel preparó un té de hierbas, pero las tazas temblaban en sus manos. El simple acto de comer o beber parecía una profanación. ¿Cómo podían nutrir sus cuerpos cuando sabían de qué se había nutrido el padre Antonio? Mateo sostenía la escopeta de caza de su padre, sus nudillos blancos por la presión. Miraba fijamente la puerta, su mente reproduciendo una y otra vez la imagen del libro de contabilidad de la sacristía. Las recetas, los nombres. Su mente se detuvo en el de su propio hermano menor, Tomás, que había desaparecido hacía 2 semanas después de una confesión privada. El padre Antonio le había dicho que Tomás había decidido unirse a un monasterio lejano, que había encontrado su vocación. La mentira era tan vil, tan completa, que a Mateo le costaba respirar. Había llorado de alegría por su hermano, había rezado por su viaje seguro, y todo el tiempo. El sol de la mañana siguiente fue un alivio y una maldición. Trajo luz, pero también reveló la desolación de su pueblo. Las calles estaban vacías. Las puertas se balanceaban con el viento. El humo no salía de ninguna chimenea. Era una ciudad fantasma, y ellos eran sus únicos fantasmas vivos. La decisión estaba tomada. Se irían. Empacaron lo poco que podían llevar, algo de comida no perecedera, agua, mantas. Al pasar por sus casas por última vez, el dolor era una puñalada física. Dejaban atrás vidas enteras, recuerdos, el peso de generaciones. Pero quedarse era imposible. El pueblo mismo se sentía contaminado, como si la tierra estuviera empapada de un mal que nunca se lavaría. El viaje a Santa Clara fue un calvario silencioso. El camino de tierra que habían recorrido tantas veces para ir al mercado ahora parecía un sendero hacia el exilio. Caminaban agrupados, mirando constantemente por encima del hombro. El paisaje, antes familiar y reconfortante, ahora estaba lleno de amenazas. Un matorral que se agitaba podía ser una bestia o algo peor. La silueta de un árbol a lo lejos podía ser la figura de un hombre con sotana. El mundo exterior a San Miguel de las Cruces parecía extrañamente normal. Vieron a un granjero trabajando en su campo, a niños jugando cerca de un arroyo. Estas escenas de vida cotidiana eran como un golpe, un recordatorio de que su pesadilla era suya y solo suya. El resto del mundo seguía girando, ajeno al vacío que se había abierto bajo sus pies. Llegaron a Santa Clara al atardecer, cubiertos de polvo, exhaustos y con los ojos hundidos por el miedo y la falta de sueño. La gente los miraba con curiosidad y recelo. Eran una aparición extraña, un pequeño grupo de almas perdidas, aferradas las unas a las otras. Fueron directamente a la oficina del alguacil. Era un hombre corpulento,
de mediana edad, con un bigote espeso y una expresión de aburrimiento perpetuo. Escuchó su historia con los brazos cruzados, su escepticismo creciendo con cada palabra que pronunciaba Mateo. Mateo intentó ser coherente. Habló de la llegada del padre Antonio, de su carisma, de las desapariciones, del descubrimiento en la iglesia. Su voz temblaba al describir el libro de recetas. Cuando terminó, el silencio en la pequeña oficina era total. El alguacil se quedó mirándolos uno por uno y luego soltó una carcajada. «Canibalismo», se burló. «Me están diciendo que un sacerdote católico se comió a todo su pueblo. ¿Saben lo locos que suenan? Probablemente se emborracharon con vino de misa de mala calidad y tuvieron una pesadilla colectiva». Isabel dio un paso al frente, con lágrimas de frustración en los ojos. «Es la verdad. Vaya a San Miguel, ve a las casas vacías, ve a la iglesia». El alguacil suspiró, su diversión reemplazada por irritación. «Miren, enviaré a un ayudante mañana para que eche un vistazo. Probablemente encontraremos que la gente se fue a buscar trabajo a otro lugar, como siempre pasa en estos pueblos olvidados por Dios. Ahora, si no les importa, tengo trabajo de verdad que hacer. Váyanse. Y les aconsejo que no vayan contando esa historia por ahí si no quieren terminar en un manicomio». Fueron despedidos. La puerta de la oficina del alguacil se cerró a sus espaldas, dejándolos en la calle mientras la ciudad se iluminaba para la noche. La incredulidad del hombre fue más devastadora que cualquier monstruo. Les había robado la única cosa que les quedaba, la verdad. Sin ella, no eran supervivientes. Eran simplemente locos. El grupo se desmoronó esa noche. La negación del mundo exterior rompió el frágil vínculo que los unía. El miedo compartido se agrió en acusación y resentimiento. Se reunieron en una posada barata y allí las recriminaciones estallaron. «Te lo dije, Mateo», gritó una de las mujeres, su dolor transformado en rabia. «Te dije que había algo raro en él, pero tú no escuchabas, estabas tan ciego por su santidad». «¿Y qué querías que hiciera?», respondió Mateo, su propia culpa carcomiéndolo. «¿Acusar a un hombre de Dios sin pruebas? Todos ustedes lo amaban tanto como yo». Elías, el anciano, simplemente sacudió la cabeza. «La culpa no nos devolverá a nadie. Estamos solos en esto». Se separaron a la mañana siguiente. No hubo despedidas formales, solo una silenciosa aceptación de que ya no podían soportar mirarse a los ojos. Cada rostro era un espejo de la misma pesadilla. Se dispersaron en diferentes direcciones, cada uno llevando el veneno de San Miguel de las Cruces en sus venas, condenados a vagar con una historia que nunca podrían contar, con una verdad que los marcaría para siempre como parias. El ayudante del alguacil fue a San Miguel de las Cruces. Encontró un pueblo perfectamente tranquilo y completamente vacío. Las casas estaban ordenadas, aunque polvorientas. La iglesia estaba inmaculada. No había señales de lucha, ni de sangre, ni de nada fuera de lo común. Detrás del altar, no encontró ninguna puerta secreta. Alguien, quizás el propio padre Antonio, la había sellado desde el interior de la cueva, sin dejar rastro. El libro, el terrible libro de contabilidad, había desaparecido de la sacristía. Mateo debió haberlo dejado caer en su pánico, y el padre Antonio, en su metódica maldad, debió haber regresado brevemente para borrar la única prueba. El informe oficial concluyó que los habitantes de San Miguel de las Cruces habían abandonado el pueblo en busca de una vida mejor. Un éxodo masivo pero comprensible. Los 7 supervivientes fueron oficialmente catalogados como dementes, traumatizados por el abandono de su comunidad. Su historia se convirtió en un cuento de locos, una nota a pie de página en la historia de la región. Y así, el festín del padre Antonio fue completo. No solo había devorado los cuerpos de sus feligreses, sino que también había devorado su historia, su legado y la cordura de los que se atrevieron a sobrevivirle. La historia de San Miguel de las Cruces se convirtió en una leyenda silenciosa.
un susurro entre los pueblos cercanos sobre el pueblo que se volvió loco. Nunca se habló de canibalismo ni de un sacerdote demoníaco. Se habló de una extraña fiebre, de una histeria colectiva que llevó a 7 personas a perder la razón y al resto a huir en la noche. La verdad, demasiado monstruosa para ser digerida por el mundo, fue enterrada bajo capas de explicaciones racionales y negaciones convenientes. ¿Qué pasó con los 7 supervivientes? Sus destinos fueron tan trágicos como el de aquellos que perecieron. Mateo pasó el resto de su vida en instituciones mentales, dibujando en las paredes de su celda la misma imagen una y otra vez. Un hombre con sotana y una sonrisa voraz, sirviendo un cáliz rojo a una congregación de esqueletos. Isabel vivió como una reclusa, temerosa de la gente, viendo la sombra del padre Antonio en cada rostro amable, muriendo sola y convencida de que el mundo estaba ciego. Los otros 5 se perdieron en la historia, cambiando sus nombres, huyendo de sus propios recuerdos, pero nunca escapando realmente del eco de la campana de la iglesia que llamaba a la última cena. La leyenda del padre Antonio es una parábola oscura sobre la naturaleza de la fe y el mal. Nos enseña que el monstruo más aterrador no es el que se esconde en las sombras, sino el que se para a plena luz del día, vistiendo el manto de la salvación. Es un recordatorio de que el hambre puede adoptar muchas formas y que la más peligrosa es el hambre de poder que se disfraza de devoción. El padre Antonio no solo se alimentaba de carne, se alimentaba de la confianza, de la esperanza y de la fe ciega de su rebaño. Los consumió por completo, en cuerpo y alma. Esta historia nos obliga a preguntar: ¿qué tan delgada es la línea entre la fe y la credulidad? ¿Con qué facilidad entregamos nuestra voluntad a aquellos que prometen respuestas fáciles y consuelo divino? San Miguel de las Cruces no era un pueblo de tontos. Eran personas buenas y trabajadoras que buscaban un ancla en un mundo difícil. Su única falla fue creer demasiado, confiar sin cuestionar. Y en ese suelo fértil de devoción, el padre Antonio plantó la semilla de su mal y cosechó un festín de almas. Quizás el aspecto más escalofriante de esta historia es su silencio final. El mal no fue castigado. La verdad no prevaleció. El monstruo simplemente se fue, presumiblemente para encontrar otro rebaño, otro pueblo olvidado por Dios, lleno de gente hambrienta de fe. Y en algún lugar, quizás incluso ahora, una campana de iglesia podría estar sonando, no como un llamado a la oración, sino como un tenedor golpeando el borde de un plato, anunciando que la cena está servida. Pero esperen, detengan todo. Creían que la historia terminaba ahí, ¿verdad? Yo también. Estaba a punto de apagar la cámara, de cerrar el archivo de San Miguel para siempre, archivándolo como una de las tragedias más inexplicables que he investigado. Pero algo sucedió en el momento en que la luz de la cámara se apagó. Mi teléfono vibró sobre la mesa. No era una notificación de redes sociales ni un mensaje de un amigo. Era un correo electrónico. La dirección del remitente era una cadena de letras y números sin sentido, diseñada para ser anónima, imposible de rastrear. El asunto del correo contenía solo 3 palabras. Él no estaba poseído. Mi corazón se detuvo por un segundo. El frío que sentí no era el del aire acondicionado de mi estudio. Era un frío que emanaba de la pantalla, un frío que se sentía antiguo, como el de una cripta recién abierta. Abrí el correo. El cuerpo del mensaje era breve, casi telegráfico. Usted habla de San Miguel como si fuera una tumba. No lo es. Es una cuna. Usted habla del padre Antonio como si fuera una víctima. No lo era. Era un pastor. Ustedes ven el final de una historia. Están equivocados. Vieron el prólogo. La verdad no está en los testimonios de los que se quedaron. Está en la memoria de los que escaparon. Deje de buscar al diablo en la iglesia. Búsquelo en el hombre que la construyó. No responda a este correo.
No intente encontrarme. Solo sepa que el pozo todavía tiene sed. Adjunto al correo había un único archivo de imagen, un archivo llamado Testimonio M. Descargué la imagen con manos temblorosas. Era el escaneo de una página arrancada de un cuaderno viejo y amarillento. La caligrafía era torpe, infantil, pero a la vez frenética. Las letras apretadas unas contra otras como si el escritor temiera que alguien las leyera por encima de su hombro. Había manchas de humedad, quizás lágrimas, quizás algo más, y mientras mis ojos se ajustaban al texto, reconocí el nombre con el que firmaba al final de la página. Mateo. Era una página del diario perdido del monaguillo. El niño que, según la leyenda, había visto demasiado y había huido para no volver jamás. Lo que leí en esa página no solo cambió la historia de San Miguel, la destrozó, la quemó y la reconstruyó en algo infinitamente más monstruoso. Porque Mateo no huyó de un sacerdote poseído, huyó del sacerdote mismo. La página estaba fechada 2 días antes de la última desaparición registrada. La noche en que la familia Valdivia se desvaneció. La narrativa de Mateo no era la de un testigo aterrorizado de un mal sobrenatural. Era la confesión de un cómplice forzado. Él me lo explicó de nuevo esta noche. Comenzaba la entrada del diario. Me llevó a la sacristía, después de que todos se fueran. Encendió una sola vela, no de las blancas que usamos en la misa, sino una negra, que olía a tierra mojada y a algo dulce, como carne podrida. Me dijo que yo no debía tener miedo, que lo que estábamos haciendo era la verdadera obra de Dios. El verdadero evangelio lo llamó. Mateo describía cómo el padre Antonio no era un hombre atormentado luchando contra una fuerza oscura. Era un hombre iluminado, un erudito consumido por una pasión aterradora. Las paredes de sus aposentos privados, que Mateo había ayudado a limpiar, no estaban llenas de crucifijos y santos. Estaban cubiertas de mapas estelares, diagramas anatómicos y pasajes de textos que no estaban en latín ni en griego, sino en un lenguaje de símbolos angulares que le hacían doler los ojos. Me dijo que la Biblia que todos leen es una fábula para niños, escribió Mateo. Una versión diluida y segura para mantener a las masas dóciles. Dijo que el verdadero creador no es un padre amoroso, sino un geómetra, un ser de ángulos y apetitos perfectos, un ser que no pide amor, sino simetría, equilibrio, y que la humanidad, con su caos y su libre albedrío, había roto esa simetría. Aquí es donde la historia da un vuelco hacia el abismo. El padre Antonio no estaba realizando exorcismos, estaba llevando a cabo bautismos, inmersiones. Él no estaba tratando de expulsar a un demonio de su alma. Estaba invitando a una deidad mucho más antigua a su pueblo. Los sermones en lenguas extrañas no eran los desvaríos de un poseso. Eran lecciones. Eran la reeducación de su rebaño. Mateo describe una de esas misas privadas en el diario. Nos reunió a los elegidos en la iglesia a medianoche. La familia Valdivia, el viejo herrero, la viuda del molino. Éramos 10. Cerró las puertas con llave. No había cruces a la vista. Las había reemplazado con espirales hechas de alambre y hueso. El padre Antonio no vestía su sotana. Llevaba una túnica oscura, bordada con los mismos símbolos de sus libros. Y no habló de perdón ni de salvación. Habló de la gran cosecha. Según el diario de Mateo, la teología del padre Antonio era una pesadilla cósmica. Creía que San Miguel no había sido elegido al azar. El pueblo estaba construido sobre un locus, un punto donde el velo entre las dimensiones era más delgado. El pozo no era solo un pozo, era una antena, un canal. Y la gente era el sacrificio necesario para abrir ese canal. Dijo que el miedo es la oración más pura, escribió Mateo, con la letra temblando visiblemente en la página escaneada. Más pura que el amor, porque es más honesta. Dijo que la fe de los devotos era el combustible,
que al llevarlos al límite del terror y la devoción, su energía espiritual se refinaba, se convertía en un faro, un llamado a través del vacío. «No los estamos matando, Mateo», me susurró al oído, y su aliento olía a incienso y a polvo. «Los estamos enviando como mensajeros. Los estamos convirtiendo en la palabra». El niño describió cómo el padre Antonio tomaba a uno de los elegidos, no a la fuerza, sino con una calma hipnótica. Le hablaba en voz baja, y sus palabras parecían despojarlos de su voluntad. Caminaban hacia el altar con los ojos vidriosos, sonriendo. No había gritos, no había lucha, solo una aceptación silenciosa y terrible. El sacerdote no los empujaba al pozo, les ofrecía la mano, como un novio a su novia, y los guiaba hasta el borde, y ellos saltaban. «No hay un chapoteo», fue la última frase que escribió Mateo sobre ese ritual. «No hay sonido de agua, solo silencio, y luego un zumbido bajo que se siente en los dientes, y la vela negra arde más brillante por un momento. El padre Antonio se da la vuelta, nos mira a los que quedamos, y sonríe. «¿Quién sigue?», pregunta. «¿Quién más anhela conocer a Dios de verdad?». Mateo escapó esa misma noche. No huyó de un monstruo, huyó de un profeta. Esta revelación lo cambia todo. La narrativa de San Miguel ya no es una tragedia de fe corrupta, sino la historia de un éxito aterrador. El padre Antonio no fracasó en su lucha contra el mal. Tuvo un éxito rotundo en su servicio a una entidad diferente. Las desapariciones no eran aleatorias, eran una selección cuidadosa. Los más devotos, decían los aldeanos. Por supuesto, no porque un demonio quisiera burlarse de su fe, sino porque un pastor necesitaba el ganado más fuerte. La fe más pura, el miedo más intenso, la devoción más ciega eran los ingredientes de la ofrenda. El padre Antonio no estaba destruyendo a su rebaño, lo estaba cultivando. San Miguel no era su parroquia, era su granja. Y el pueblo no era solo un conjunto de víctimas aterrorizadas. Algunos de ellos, los que se quedaron, los que sobrevivieron, no lo hicieron por suerte. Lo hicieron porque no fueron elegidos. O peor aún, porque eran los otros granjeros, los que ayudaban a cuidar el rebaño. Su silencio, su reticencia a hablar con extraños, su insistencia en la historia del sacerdote loco. ¿Era miedo o era complicidad? ¿Estaban protegiendo un recuerdo traumático o un secreto sagrado? Y el pozo, ese pozo se convierte en el centro de esta nueva cosmología. No es una puerta al infierno en el sentido cristiano. Es algo más extraño, una singularidad, un órgano digestivo cósmico, un punto de transferencia. Las personas que entraban allí no morían en el sentido tradicional. Eran procesadas, convertidas de materia a energía, de individuos a una señal, un tributo enviado a una vasta e indiferente deidad que duerme en las estrellas. El correo anónimo lo dijo. San Miguel no es una tumba, es una cuna. ¿Qué nació allí? ¿Qué se alimentó de la fe y el terror de esas almas desaparecidas? ¿Fue un evento único o el pozo sigue activo? El pozo todavía tiene sed. Esa frase me persigue. Sugiere que el ciclo no ha terminado, que la granja simplemente está en barbecho, esperando a un nuevo pastor. Esto también explica por qué las autoridades encontraron tan poco. No estaban buscando a un asesino en serie ni a un líder de culto, estaban buscando a un hombre loco. Pero, ¿y si el padre Antonio no actuaba solo? El diario de Mateo menciona a los elegidos, pero ¿quién los elegía? ¿Cómo un solo sacerdote pudo ejercer un control tan absoluto? La posibilidad más escalofriante es que el padre Antonio fuera simplemente un agente de campo, un miembro de una organización, una sociedad secreta, una iglesia en la sombra que opera con esta teología de la cosecha, una organización con la influencia suficiente para desviar una investigación policial, para borrar un pueblo de los mapas,
para asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. Quizás San Miguel fue solo uno de muchos experimentos, un prototipo. Ya no estamos hablando de un fantasma en un pueblo. Estamos hablando de una conspiración que trata a la humanidad como un recurso natural. Una que mide el valor de una comunidad no en su prosperidad o felicidad, sino en la calidad del terror y la devoción que puede producir. El hombre que se hace llamar Mateo, que debe ser un anciano ahora, ha vivido con este secreto toda su vida. ¿Por qué contactarme ahora? Quizás porque se está muriendo y no puede llevarse esta carga a la tumba, o quizás porque ha visto señales de que está sucediendo de nuevo, en otro pueblo olvidado, con otro sacerdote carismático y otro pozo sediento. La historia del Padre Antonio ha dejado de ser la historia de un hombre. Se ha convertido en la posible revelación de una maquinaria horrible que opera justo debajo de la superficie de nuestro mundo. Una que ve la fe no como una virtud, sino como un manjar. Hemos vuelto al principio, pero el paisaje ha cambiado por completo. La pregunta ya no es si el Padre Antonio era un loco o un poseído. Esa es una falsa dicotomía, una distracción. La verdadera pregunta es, ¿a qué le servía? ¿Y qué es lo que cosechó en el corazón de San Miguel? La historia, gracias a un correo anónimo enviado desde las sombras de la memoria, se ha transformado. Ha pasado de ser un cuento de terror gótico a algo que se asemeja más al horror cósmico. Ya no se trata de la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Se trata de la aterradora posibilidad de que existan cosas mucho más allá de esa simple dualidad. Entidades para las cuales nuestros conceptos de moralidad son tan irrelevantes como lo son los nuestros para el ganado que criamos. El diario de Mateo sugiere una verdad que es casi imposible de aceptar: que el mayor horror no es la ausencia de Dios, sino la existencia de uno que nos ve como alimento. Y que hay hombres y mujeres, como el Padre Antonio, que están dispuestos a servir como nuestros pastores y llevarnos voluntariamente al matadero. Ahora, las preguntas que les hago son mucho más oscuras. ¿Cuántos otros San Migueles existen, ocultos a plena vista, manteniendo un secreto sagrado y terrible? ¿Es esta posible sociedad secreta, esta iglesia de la cosecha, todavía activa? ¿Y qué significa que el pozo todavía tenga sed? ¿Es una advertencia? ¿Una profecía? La historia ya no está terminada. El archivo no está cerrado. Acabamos de abrir una puerta que quizás nunca debimos tocar. Esta investigación ha tomado un giro que nunca podría haber previsto. Lo que comenzó como la exploración de una leyenda local se ha convertido en la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande y aterrador. Y ahora, necesito su ayuda. Si creen que debo seguir tirando de este hilo, si quieren que intente investigar más sobre este verdadero evangelio, que busque otras pistas sobre esta posible organización, háganselo saber en la sección de comentarios. Escriban "Investiga la cosecha" para que yo sepa que están conmigo en esto. Su apoyo ahora es más crucial que nunca. Denle like a este video si esta revelación los ha dejado tan helados como a mí. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, porque el próximo paso en este viaje podría llegar en cualquier momento, y créanme, no querrán perdérselo.